casa podemos escuchar tu palabra y esa palabra nos da esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra no solamente entre por nuestros oídos, sino que resida en nuestros corazones. Y que no solamente en nuestros corazones, sino que luego en nuestras manos y en nuestros pies, para caminar conforme a tu voluntad y con nuestras manos ser de consolación a otros que tanto necesitan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, puede sentarse. Esta lectura tiene una experiencia así media fantasmótica, ¿verdad? Jesús se resplandece, eso suena, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia del monte? Eso le dicen experiencias del monte, un retiro, que han tenido una experiencia espiritual de alguna manera. ¿Quién le gustaría compartir, aunque sea un minutito de esa experiencia? Si han tenido alguna experiencia en un retiro, en un domingo en la iglesia. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué experiencia han tenido de ese tipo así, que son experiencias sobrenaturales? ¿Alguno de ustedes ha tenido una experiencia al estilo? No tuve sobrenatural, pero tuve una experiencia hace muchos años. Okay. Que fuimos a una iglesia, que está por aquí por San Dios ahora, por allá arriba. Okay. Y pero no recuerdo el nombre de la iglesia. La cuestión es que es un lugar bien aparte. Okay. Y nosotros fuimos ahí, pues. Yo creo que ahí yo sentí la presencia del Señor. Hasta tuvimos una visita de Dios santo, un detective, creo que era, que había perdido sus brazos y sus manos. Y fue una experiencia, no fue fantasmónica, ¿verdad? Pero fue una experiencia bonita. Sí. Y yo creo que estaba la presencia del Señor ahí. Amén. ¿Han tenido ustedes experiencias también así, que van a un retiro, un servicio, que ponen las manos? Para eso son un retiro, para sentir la presencia del Señor. Señor. Esas son experiencias interesantes. Tuve una experiencia cuando empecé a trabajar en John Lurie, que en un sueño soñé, mira, que tenía que ir a dar clase y solicitar, y yo dije, bueno, pero que tenía que hacer como todo, pero que tenía que mantener mi boca callada, que iba a tener mi trabajo, pero que había cosas que me iban a pasar bien, pero que tenía que mantener silencio y ser tolerante. Okay. Y tuve que hacerlo, y vi en la presencia de Jesús, y yo le pregunté, ¿pero por qué? Al otro día, cuando me despierto, cuando veo la dirección, encuentro bien fácil la dirección, y llamo, y enseguida me entrevistaron, me hicieron 5 entrevistas, y me aceptaron. Y la persona con la que yo me entrevisté, la vi, todo lo que yo hablé, vi a esa persona idéntica en lo que me fue en el sueño. Wow. Pero digo, vas a mantenerte en silencio, pasarán cosas que no te vas a gustar, pero vas a mantener silencio y tranquilo. Una experiencia que, fíjate, y no fue en la iglesia esa experiencia que podemos tener, que son difíciles de explicar ante lo racional. Son experiencias que a veces tú se las explicas a una persona y eso no puede ser. Eso y es un poquito difícil. Yo no creo todo lo que me dicen por ahí, pero yo siempre callo. Porque hay cosas que uno tiene que callar, que eso no son explicables, pero hay gente que simplemente las rechaza de línea. Estos discípulos experimentaron algo así, especialmente cuando ustedes tienen una experiencia así, sea en un retiro, pero que anteriormente han estado teniendo unos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de dificultades. Cuando se tienen experiencias así, sea un retiro, sea que le pongan las manos y usted caiga, como dicen, boca arriba, boca abajo, como sea, esas experiencias pues son aún más grandes cuando uno está pasando por momentos difíciles. Y esto es precisamente el contexto de la transfiguración, de la lectura de hoy. Es un contexto donde anteriormente Jesús le había dicho a los discípulos que el fin estaba cerca. Él iba caminando hacia Jerusalén y ya le había dicho a los discípulos que muy pronto él sería apresado, que muy pronto sería
¿verdad?, llevado a las autoridades y les anunció su muerte, que muy pronto sería muerto, sería asesinado, que moriría en la cruz. Y cuando Pedro, no sé si se acuerdan ese versículo, ese capítulo, cuando Pedro trata de que Jesús desistiera entonces de ir a Jerusalén, él recibe un regaño increíble de Jesús y le dice: apártate de mí, Satanás. Prácticamente le dijo Satanás a Pedro, porque él tenía que completar su misión. Pero en ese contexto donde ellos tienen esa experiencia de la transfiguración, es interesante que Jesús siempre le señaló a los discípulos lo que significaba seguirlo a él. Jesús nunca le echó, como dicen por ahí, le puso frosty al bizcocho. Jesús siempre le dijo a los discípulos lo que había, lo que tenía que estar dispuesto a ser un discípulo de Jesús. Y habló, por ejemplo, a una persona que quería seguirlo, le dijo: tú puedes seguirme, pero que conste que yo no tengo ni un lugar donde poner mi cabeza. Yo no tengo ni casa, yo soy itinerante, yo voy en la misión, nos quedamos donde nos abran la puerta, si no nos abren la puerta nos quedamos en otro lado. Yo me imagino esa conversación. ¿Cuántas de las personas no seguían a Jesús o dejaban de seguirlo por lo difícil que era en esos tiempos? Cuando Jesús hacía cosas que eran consideradas buenas, la gente lo seguía por montones, sanaba a la gente iba donde él, convertía el agua en vino, multiplicaba los panes y los peces, la gente lo seguía. Pero cuando él hablaba fuerte: ok, el que quiera seguir, de hecho dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué decía? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, en el contexto en que Jesús lo dice, le está diciendo a los discípulos no solamente que él iba a Jerusalén a morir, sino que el que quiera seguirlo a él tenía que estar dispuesto a hacer lo mismo. Y yo no sé ustedes, pero esa invitación no es precisamente lo que uno espera. No, yo no oigo una invitación así. Usualmente usted dice: pues déjame montarme en la guagua, ¿verdad? Qué bueno. El que te siga a ti le puede costar la muerte, lo pueden apedrear. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo las cosas como eran. Jesús nunca le puso el frosty al bizcocho. Hoy en día es al revés. Hoy en día vemos en las iglesias que prometen: ven a Jesús y todos tus problemas se irán. Hay una iglesia que dice: pare de sufrir, que hemos hablado de ella anteriormente. Ven a Jesús, pare de sufrir. Todos tus problemas financieros, hermanos, se te acaban cuando tú vienes a Jesús. Digo, hay un principio que vale, pero no es que tus problemas se acaban, es que cuando, ¿verdad?, tú das de lo que, no de lo que te sobra, lo que tú tienes, el Señor te bendice, pero no necesariamente te bendice financieramente, ¿sabes? Te bendice en otras cosas. O sea, hay unos principios, pero hoy en día se trata de enfocar en la parte financiera, se trata de vender como que el ser cristiano es algo fácil, es sinónimo de progreso, de beneficio, cuando el ser cristiano en realidad no es sinónimo de tener una vida fácil.